Aunque no todos los campos permitían el fútbol, hubo instancias en las que los presos usaban el deporte para mantener la moral. Hay otra actividad aquí súper importante que se desarrolló, porque ojo, no es que todos los países desarrollaron al fútbol como tal. Estados Unidos sigue siendo uno de los países donde el fútbol americano se desarrolló de forma masiva, a diferencia de los otros países que estando en guerra o Sudamérica fueron fomentando el fútbol. Es por eso que en Estados Unidos, y conectándolo un poco a la historia del fútbol femenino, hay la mayor potencia en jugadoras de este deporte. Es por eso que el fútbol femenino allá desde las universidades se los trata ya como fútbol profesional. Lo hacen con el fútbol masculino, lo hacen con el fútbol americano, pero vean la diferencia ustedes en el tema masculino, como el fútbol americano es el que más rédito hasta de marketing y de presupuesto manejan en Estados Unidos. Sin embargo, las chicas no se quedaron. Las chicas tienen, en Estados Unidos no tendrán equipos o competencias para el fútbol americano femenino, pero sí lo tienen para el fútbol, al soccer como tal, es cuando se desarrolla y hay las mejores jugadoras, la más grande potencia, la mejor organización, la estructura base desde el high school a la universidad, porque ojo, en high school te ven jugar y tú ya pasas a la universidad a tener una beca deportiva por el fútbol femenino y en distintas carreras. Eso es como darle un paso y un giro a todo lo que pasó en el masculino como un beneficio al fútbol femenino. Pese a todo lo que pasó en las guerras mundiales, el deporte ofreció un medio para que las personas se conectaran, tengan un método de escapar de la dureza de la guerra y también del caos. Esto servía para un recordatorio de que la vida continuaba, incluso en los momentos más oscuros. El fútbol como actividad social se mostró resistente a pesar de las tragedias que ocurrían a su alrededor. Si no, vamos a ver en las calles a los niños descalzos que cogen una pelota y siguen jugando. Durante las dos guerras mundiales, el fútbol experimentó una transformación tanto en su estructura como en un significado, pero también es testigo de momentos de humanidad, de resistencia y de esperanza en tiempos de guerra. Por eso los que les encanta el fútbol, a los chicos que juegan, saben que no solamente van a patear una pelota, sino que posiblemente el fútbol transforme sus vidas. Y no por la parte económica, sino por el entorno que les rodea. Y me van a decir, hay para bien y para mal. Sí, hay para bien y para mal, pero que él tome el camino de bien, hace empresa del tema, lleva a su familia, genera la posibilidad de tener estudios para sus hijos, viven de buena manera. Quien quizás no lo haga para bien es porque su estilo de vida no iba para allá, pero te permite cambiar un estilo de vida, el fútbol sí. Y yo creo que todos los deportes, no solamente el fútbol. Ahora, ¿qué pasa? Y vamos a la segunda parte de esto que ahí el Alejito lo va a ir editando. Que ya cerramos con la Guerra Mundial, que es una parte súper interesante del fútbol. ¿Qué pasa con la historia del fútbol en el Ecuador? Tomen en cuenta que la Liga Pro actualmente es una variación, se podría decir, es una evolución del fútbol como se lo vivía en el Ecuador, pero que pasó desde casi 2017-2018 a la actualidad. Antes en el Ecuador había un campeonato que solo lo regentaba una potencia y era la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sin embargo, acá el Ecuador llegó en el siglo XX. Quienes introdujeron este deporte lo empezaron en ciudades como en Guayaquil y Quito, y es también donde se desarrolla el fútbol femenino en su máxima potencia en Guayaquil y Quito. En el resto sigue creciendo. En 1925 se fundó la primera liga de fútbol ecuatoriana, que es la primera liga de fútbol profesional del Ecuador. Ahora, ¿cuáles son los logros internacionales? Ecuador comenzó a destacar en competencias internacionales en el siglo XX, aunque se presencia torneos como la Copa América, que han sido intermitentes, pero en 1947 Ecuador participó por primera vez en esa Copa América, aunque no logró grandes títulos. Hay un hito para el Ecuador y es una Copa Mundial. El fútbol ecuatoriano fue a la clasificación de su primer mundial, de estos que ustedes lo gritan al cielo porque dicen sí, Ecuador llegó al mundial, y los que lo pudieron vivir, ver los partidos y demás, y los que se acuerdan del gol de Beckham y de nuestro árbitro casi golpeándole a un jugador, saben que esta historia para nosotros es súper interesante en el fútbol masculino porque muchos de los hijos de familias que tenían la esperanza de ver en un mundial, en las pantallas, era un Ecuador paralizado.
Se celebró en Francia. Ecuador logró llegar a la fase de clasificación, aunque ustedes no lo crean, sí pasó, lo que marcó un punto de inflexión en el fútbol del país. Esto permitió tener un antes y un después del fútbol. Y ojo, no es solamente por la parte deportiva, por la inversión que hicieron los clubes en los equipos. Las características de los jugadores fueron las que nos llevaron hacia allá. Y hubo una parte súper importante aquí y la van a comentar si ustedes así lo consideran. Era la forma en la que se cohesionó nuestro equipo en la parte emocional. Porque cuando ustedes llegan a una selección, van a ver jugadores de un país de distintas provincias, de distintas ciudades, de distintas costumbres y culturas, con distintos pensamientos y educación. ¿Cómo hace un entrenador para cohesionar un equipo de esa forma? ¿Qué es lo importante en una selección? Porque tú tienes los mejores jugadores de tu región. ¿Qué es lo más importante? ¿Entrenarles la técnica y la táctica o es importante la cohesión? Si ustedes van un poquito a la historia de este mundial y a su clasificación, que ojalá algún día Bolillo nos acepte una entrevista, van a conocer cómo las características del entrenador permitió que sus jugadores cohesionen a tal forma que deje de existir un regionalismo, que es así tal cual. Cuando los jugadores empezaron a llevarse bien, a trabajar por un fin en común, por un objetivo en común, logramos llegar hasta estas instancias. Cada partido que jugaba el Ecuador en ese entonces, porque yo ya estaba aquí, lo podía ver y se los puedo reafirmar, era un partido en el que no solo se veía cómo pateas a la pelota, sino cómo el equipo se llevaba de la mano y se apoyaba en conjunto y también lógicamente a la interna podían tener muchas características distintas de cómo llevar su vida personal. Sin embargo, cuando se trataba de la selección, la manejaban con un marketing diferente. Era algo que ustedes veían con una venta clara del partido, desde que salía el entrenador a bailar a la cancha, cómo alentaba al público, cómo llamaba a las familias para que se unan con los jugadores, cómo trataban, y también llegó la época en la que el Ecuador debió generar una sola casa donde todos se concentren. La hicieron en Quito, hicieron, si no recuerdo, me equivoco, era un comodato donde existe la casa de la selección en conjunto con el municipio de Quito. Bueno, fue una mejora que no tenía que quedarse ahí. En la década del 2000, Ecuador experimentó una mejora significativa en el fútbol. En el 2002, la selección nacional volvió a clasificar al Mundial de Corea y Japón. Sin embargo, el gran logro llegó en el 2006, cuando Ecuador alcanzó los cuartos de final en la Copa del Mundo de Alemania, siendo una de las mejores actuaciones de la historia. Imagínense, desde 1998 al 2006, cuánto tiempo tuvo que pasar para que nuestro Ecuador querido, en relación del fútbol, tenga esta oportunidad de participar en la Copa del Mundo. Ahora, ¿qué pasa con el desarrollo de la liga local de fútbol en el Ecuador? Ha crecido en los últimos años, hay equipos que son tradicionales, el Barcelona para Guayaquil, el Emelec para Guayaquil. Bueno, y el que no es de Barcelona, yo creo que Barcelona abarca a varias provincias del Ecuador, pero nació en Guayaquil. Y ojo, Barcelona se lo reconocía porque llenaba estadios, no solo en Guayaquil. Usted va a ver que juega Barcelona y le llena estadio en Ambato, le llena estadio en Riobamba, le llena estadio ahora que hay el Muchurruna, está en Muchurruna. O sea, hay unos estadios impresionantes que si usted habla de Barcelona, Barcelona en su época tuvo la mayor cantidad de aficionados. Pasaba con Emelec hasta que hubo un partido político que le hizo perder aficionados al Emelec. Por ahí dicen que esa fue una de las razones. Más allá de lo político, Liga de Quito acá en nuestra provincia de Pichincha. Ellos fueron prácticamente uno de los equipos que comenzó a fomentar la calidad de estudio en los chicos. Sí, si eres deportista, también hay un colegio de liga. También la mayor cantidad de hinchada de los capitalinos, unas grandes historias de clasificación para este equipo. Y uno de los equipos que le he visto a la hinchada, de los que más ha sufrido, de los que tienen dos corazones, el Deportivo Quito. Aquí tengo que hacer una pausa, van a decir, pero no está en la profesional, sí, no está, pero estuvo. Y era uno de los equipos que cerraba las calles, juntaba la preferencia. No había taxis en Quito en esa época. Bueno, siempre molestaban así, que en esa época no había taxis porque como era el equipo de la Plaza Grande y tenían una estación de taxis así,
les decían los taxistas. Entonces, cada vez que se llenaba la preferencia, decían que aquí había un paro de taxis. Pero mire, de los equipos emblemáticos, por la cantidad de hinchas que tiene, hasta el día de hoy, pese a que el Deportivo Quito juega bueno, ahorita está en el ascenso nacional, y ya les contaré cómo llegó al ascenso nacional ahorita, porque eso también fue, no por mérito, pero sí tuvo que colaborarle a la asociación, y esto queda también para la historia y para conversar y con muchas, justamente, ojalá podamos invitarle a Carlitos, que no es parte de la dirigencia, pero que la historia del Quito fue armarse en segundos, en días, para poder participar en esta clasificación. El Deportivo Quito nos da una larga historia para comentar. Ellos pasaron de una Serie A una B. Antes no existía el ascenso, pero pasaron a la segunda y fueron al fútbol amateur de Pichincha. En el fútbol amateur quedaron campeones y lograron otra vez ir escalando hasta llegar a este ascenso nacional, donde ya mismo los vamos a ver en la Serie B. Esperemos, veamos resultados, todavía estamos en competencia. Sin embargo, aquí hay que añadir a un equipo más. Y ustedes me dirán, está faltando el Independiente del Valle. Y es verdad. El Independiente del Valle no solo hizo el trabajo deportivo, sino que ha trabajado también en el reconocimiento de que su marketing vaya más allá de las gradas. A esto vamos con el generar la educación en los chicos desde sus categorías formativas. Es decir, tienen una escuela con convenio con el Ministerio de Educación, donde sus chicos desde las categorías formativas, los nenes llegan 11, 12 años a la casa de concentración de Independiente, y no solo entreno, tienen también clases académicas, deben pasar las materias. ¿Qué ventaja tiene este club? Un predio muy grande, más de 7 canchas, una visión de comercio deportivo muy amplio, alianzas con países y equipos del extranjero. Además, la venta de futbolistas ha sido desde edades muy tempranas, si no por ahí, vean ustedes, un jugador de la selección de Ecuador que salió del Independiente del Valle y está ahorita ya hasta de capitán. Ahí dejarán en los comentarios quién es, para que lo reconozcamos todos. Y además, una de las cosas fundamentales y que ha hecho un hito en Independiente del Valle es que parte del grupo de trabajo independiente de su dirigencia también ya pertenece a la Federación Ecuatoriana de Fútbol en sus distintas actividades, ya sea financiera, de marketing o de la dirigencia como tal, en lo que es el meollo del directorio de fútbol de la Federación Ecuatoriana. Esto hace y deshace que se permita manifestar que la selección del Ecuador tiene más jugadores Independiente del Valle por el hecho de tener ya gente de la dirigencia metida en el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. A mérito, ¿no? Porque hay gente o equipos que han estado mucho tiempo dentro de la dirigencia, pero no ha podido evolucionar también como club. Queda la parte empresarial. Otro hito del Independiente del Valle es que actualmente tienen un complejo exclusivo para el fútbol femenino. Las chicas pueden estar desde los 12, 13, 14 años dentro de la formación con las bases deportivas del Independiente del Valle, pero también la formación académica. Esto hace que los equipos se fortalezcan. Justamente en el 2024 fue Independiente del Valle el campeón del torneo de Superliga Femenina aquí en el Ecuador, que ya le daremos una larga, pero que hay que destacar. Ojo, el marketing que ha realizado el Independiente ha llenado estadios, es verdad. Cuando hubo terremotos en el Ecuador, fue uno de los equipos que donó la taquilla, ¿sí? Jugando un torneo internacional, y llenó el estadio de Atahualpa cuando no tenían estadio. Ahora Independiente tiene 2 estadios, uno para el femenino y para entrenar, y otro estadio que es el Banco de Guayaquil para su primer equipo. Mire cómo evoluciona. Y digo, hay equipos que son muy, muy antiguos. Ojo, por ahí les mencioné a Barcelona, MLE, que tenían su presupuesto en su tiempo. Sin embargo, Independiente vio de esto un modelo de negocio del cual lo ha manejado para que todos ganen. Es equipo que no le debe absolutamente a nadie y no se ha quedado en el camino, más bien tiende a crecer. Así que yo creo que hay modelos que hay que copiar y este es uno de ellos. Eso en parte de la historia de nuestro fútbol y con nuestros equipos de gran relevancia que han tenido éxito tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Faltan cositas por ajustar? Sí. Pero ¿qué pasa también con nuestros jugadores? Hay jugadores del Ecuador que generaron hitos también con su venta al exterior. Uno de ellos, Ulises de la Cruz, Manchester United. Ulises de la Cruz abrió una puerta gigante para sus compañeros porque muy disciplinado, de bastante carácter los que le conocen, pero ese carácter y esa disciplina lo llevó a jugar en un modelo internacional. Imagínense, sin saber inglés, sin conocer esa tierra, viajó para allá.
Esto también le abrió la puerta a otros jugadores como Antonio Valencia. Antonio Valencia, referente también. Imagínense ver a Antonio Valencia, un ecuatoriano, jugando en el Manchester United. Ener Valencia, destacado en la Premier League, y ahí ustedes también ya saben que tenemos otros jugadores que, ojo, si mencionamos de dónde es Antonio Valencia, de qué equipo salió, del Nacional, que por ahí me van a reclamar. El equipo de los puros criollos, si bien es cierto, tiene su hinchada, se ha destacado en la historia de los clubes como tradicional. Hay que ponerle una frutilla a este heladito. ¿Por qué? Porque es uno de los equipos que se han mantenido jugando exclusivamente con jugadores ecuatorianos, ¿sí? Su formación fue militar. La mejor preparación física en los equipos, un equipo súper correlón, un equipo que aguantaba los dos tiempos, que parecía que ni se cansaban, que los mejores capitanes, y me refiero a la parte militar, como entrenadores en preparación física, estaban en el Nacional. Cualquiera que entraba al Nacional terminaba con un buen cuerpo en primera parte, porque el entrenamiento físico era muy fuerte. Sin embargo, por lo que le mata al fútbol ecuatoriano actualmente, las malas administraciones, y no digo personas, sino un conjunto de personas que no administran bien a los clubes, hacen que los equipos tengan problemas como la parte económica, que lo está lamentando actualmente el Nacional. Sin embargo, en la parte deportiva, Antonio Valencia salió del Oriente, llegó al Nacional y del Nacional despuntó para el campeonato internacional. Ojo, tenemos jugadores de alta calidad y partidos emocionantes que se veían del Club Nacional con Quirós, la Foquita, los que conocían. Hay jugadores que de este equipo, Pita también era, si no me equivoco, de Marvin Pita. Yo les estoy hablando de la época donde nosotros podíamos ver hasta el fútbol a nivel nacional. Ahora hasta eso se nos ha cortado, ya todo, todo está apagado aquí.